Saludos supervivientes, bienvenidos, bienvenidas un día más a otro rolario de cuarentena. Hoy os traemos un rolario sobre un juego de rol en una ambientación muy concreta. Hablaremos un poquito, claro, de esa ambientación en un periodo histórico y os hablaremos de algunos cómics que tratan sobre ese tema. Ahí es nada. Vamos a hablaros de un juego de rol sobre la Primera Guerra Mundial, pero concretamente los ases del aire en la Primera Guerra Mundial. El juego es este, Dogfight, que publicó Ludotecnia hace unos cuantos años, dentro de una línea de juegos que iban a tratar de hacer juegos de rol muy variados, muy distintos, a un precio imbatible. Esto costaba, yo creo que 3 euros, si no recuerdo mal. Compartían todos un motor de juego llamado Sistema Madre, que variaba ligeramente de uno a otro de ellos. Y la verdad es que había juegos que estaban bastante bien. Por ejemplo, a Adri le gusta muchísimo el Gañanes. Y a mí, mi favorito, pues es este Dogfight. Ya os digo, Primera Guerra Mundial, Ases del Aire. Porque es un... Dentro de lo horrible de la guerra, los combates aéreos en la Primera Guerra Mundial todavía mantenían un ligero toque de caballerosidad y de saber estar en una situación. Era algo muy honorífico, un duelo de honor entre caballeros. Y ahora, si queréis, pasamos a comentarlo rápidamente. Estaba buscando cómo se llamaba la línea de juegos, pero es que no la encuentro. Bueno, no sé exactamente si será fácil encontrar estos juegos de ludotecnia. Tenemos varios. Si queréis un día, cuando todo vuelva con Adri, contamos todos los juegos de los que disponemos de esta serie de ludotecnia. Pero hoy quiero centrarme en estos combates aéreos. Primera Guerra Mundial. Ya sabéis, una de las guerras más crueles que jamás han existido hasta ese momento. Está ahí en el 14 y está ya con la gracia que hubo previa de hacer alianzas secretas entre unos países con otros. Gracias a los sistemas bismarckianos, toda Europa está envuelta en una red de alianzas y alianzas secretas y subsecretas, cláusulas y demás, que hace que a cuanto 2 países van a la guerra, el resto van a la mierda de la manita por haber firmado alianzas con quien no debían. El caso es que, ya digo, empieza a darse partido a todas las armas que han ido creándose en la segunda fase de la industrialización. Y bueno, estas armas, tanques, morteros, gases venenosos, hacen que la guerra rompa completamente todos los moldes de destrucción, hace que no se pueda avanzar. De ahí llegan las trincheras, donde jóvenes, prácticamente adolescentes, se quedan en las trincheras, siendo bombardeados por gases mostaza, morteros, ametralladoras, enfermedades. La guerra en las trincheras es completamente atroz y la guerra se estanca directamente en un frente de trincheras que prácticamente cubren Europa. En un principio, los aviones solo tienen la función de hacer fotografías del campo enemigo. Pero claro, unos van en avión a hacer fotos y otros aviones salen a impedirlo. Todavía no hay armas y acaban pues lanzándose llaves inglesas, vacinillas y lo que encuentran para derribar al enemigo. Van disparando incluso con armas normales. Y el caso es hasta que los alemanes no descubren un sistema que sincroniza la ametralladora con la hélice, no consiguen disparar. Eso hace que, bueno, pues evidentemente los aviones alemanes sean imbatibles hasta que uno es derribado y con ingeniería inversa consiguen los aliados hacer lo mismo. Algo así ya hicieron, lo de la ingeniería inversa no es algo nuevo, ya lo hicieron los romanos con un barco púnico en las guerras púnicas, pero de eso hablaremos otro día. ¿Por qué cuento esta pequeña separación del aire? Porque mientras los jóvenes van a morir a las trincheras, no hay espacio para prácticamente la más mínima humanidad. En el aire se siga manteniendo esta caballerosidad. Generalmente suele ser gente bastante ligada a la aristocracia, a la nobleza, los que van al aire. Mucha gente también quiere meterse. Evidentemente, oye, tienes un mejor alojamiento, tienes mejor comida, no estás con barro hasta aquí y con gases y con ametralladoras continuas. Mucha gente quiere ir al aire, pero la media de vida de un piloto en la Primera Guerra Mundial es de 11 días. Hay gente que superaba todo esto, como el grandísimo Manfred von Richthofen, en Pie y Saluden, el Barón Rojo, un ídolo mío personal. ¿Por qué es tan ídolo mío personal?
porque von Richthofen dice que, ante todo, el honor. Cuando empiezan los duelos aéreos, en un principio tratan de utilizar tácticas como atacar con el sol de espaldas para que no te vea el enemigo, enseguida se desoriente, pierda la visibilidad, y von Richthofen dice que de eso nada. Hay que avisar al enemigo de que estás atacándole. Primera salva para que te vea que estás ahí, y luego ya es un duelo entre iguales, a ver quién es mejor. Von Richthofen, el Barón Rojo, pintaba su avión de rojo para que se le viera venir a avisar al enemigo, y eso hace toda su escuadra, que pintan los aviones de grandes colores para que se les vea. De hecho, en los alemanes, el ejército alemán llamaba a esta escuadra el circo de Richthofen por los grandes colores que tenía. Así que mientras el Estado Mayor envía a la muerte sin pensárselo a cientos y miles de jóvenes, mientras no hay un atisbo de nada de caballerosidad en el barro y la muerte en las trincheras, en el aire todavía queda este espíritu de igualdad, este espíritu de duelo honorable entre iguales. Hay que decir que von Richthofen, al final, es un as del aire, acaba viviendo bastante la guerra, no dura bastante a más que 11 días, pero es derrotado en combate. Y los ingleses, que para estas cosas son muy suyos, le entierran con honores de héroe de guerra. Lo mismo hacen, por cierto, en Trafalgar con el almirante Churruca español, que le entierran con todos los honores, porque, oye, los ingleses para estas cosas son muy suyos. El caso es que la figura de von Richthofen me encanta, y estos ases del aire que poco a poco, van manteniendo el último resquicio de lo que era la guerra, casi en un sentido nobiliar de la palabra, este duelo honorable entre iguales, poco a poco se va perdiendo, y ya no va a tener nada que ver los combates aéreos en la Segunda Guerra Mundial que en la Primera. Ahí tenemos, claro, la batalla de Inglaterra, que es fundamental en el devenir de la historia europea, pero que poquito tiene que ver con von Richthofen y su circo. El juego está bastante bien, repartes una serie de puntos según eres novato, as del aire o demás. Hay un listado importante de aviones con sus características, y eliges una serie de maniobras que vas aprendiendo según vas avanzando, lo que hace que el combate aéreo sea muy táctico. Yo no soy muy táctico en los juegos de rol, pero aquí le pega bastante porque, oye, lo que has aprendido en el aire es lo que te salva. Es un minijuego, si queréis, después en el aire, y hace que, que la muerte sea algo completamente normal y cotidiano en el aire. Es un juego que está bastante bien. Ya hablaremos un poquito más de él otro día si queréis. Unos cuantos cómics sobre el tema. El Águila Fantasma, un aviador americano que se alista al ejército británico, pero tiene apellido alemán, Kaufmann, con lo cual eso le trae unos cuantos problemas. Guioniza Carcenis, que hace una historia bastante seria, cafre, pero seria, y dibuja Howard Chaykin, con lo cual está muy bien este Águila Fantasma. También de Carcenis tenemos este As Enemigo, y el As Enemigo era unas historias de cómic en el que el prota era un piloto alemán. El caso es que tras la Primera Guerra Mundial, este as enemigo se retira, y aquí tenemos al as alemán viviendo un combate aéreo en la Segunda Guerra Mundial que no tiene nada que ver con lo que él recordaba que había sido la primera. Esta obra es muy muy buena. Carcenis guioniza, dibuja Chris Weston, hablo de memoria. Chris Weston, sí. Y otra joya absoluta es el as enemigo, mismo personaje, en este caso es George Platt, quien guioniza, dibuja y pinta una historia con acuarela, que es una auténtica maravilla absoluta. Este as enemigo de George Platt. Y además aquí se cuenta una anécdota de la Primera Guerra Mundial que me parece maravillosa, y con esto termino, que es la tregua de Navidad. Navidad de 1914, ya os he dicho, está completamente parada la guerra en la frontera, en las trincheras, eso no avanza, ha llegado un empate técnico en cuanto a armamento y avances. ¿Qué ocurre? Que en el frente, en Navidad, los soldados deciden hacer una tregua no oficial. Pasan de todo, pasan del alto mando y deciden parar. Es Navidad, sacan banderas blancas, te dicen, oye, paramos solo esta noche. Paramos esta noche. ¿Qué hacen? Cantan villancicos, cada uno de su país, comparten comida, se dan pequeños regalos y hacen una tregua en Navidad.
el alto mando se espanta absolutamente y al día siguiente lo que hace es pues diseminar a todos los soldados de uno y otro lado a distintas partes del frente, porque claro, evidentemente no vas a matar a la persona con la que has compartido cena de Navidad. Esta historia me recuerda y me hace pensar siempre que las guerras las organizan los capullos y lo van la pobre gente a ella. Y cuando hay una guerra, que vaya el Estado Mayor, o que vaya el presidente, o que vaya el jefe de Estado, pero que deje a la pobre gente, a los pobres jóvenes, en paz. Iba a decir otra cosa relacionado con esta tregua de Navidad, que se me acaba de ir completamente porque me he emocionado con este acontecimiento histórico que me parece preciosa esta tregua de Navidad. Y es que realmente la gente de la calle pues pasa completamente de guerras y de todo. Como decía Bart Simpson, patios. Y yo creo que con esto termino hasta otro día. Pasadlo bien, sed buena gente y espero que os hayáis disfrutado con este rolare que ha sido hoy un poquito así vuela pluma según se me iba ocurriendo algo de qué hablar.